Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de ministros de nuestra iglesia y hoy tengo el privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Reciban también un abrazo grande del pastor titular de nuestra iglesia, el pastor titular de Satélite Iglesia Cristiana, nuestro querido pastor Gary César. Nuestro pastor está en estos días en la ciudad de Texas, está celebrando esta graduación de uno de sus hijos, de su hijo Samuel, que se está graduando de la maestría. Sammy, te mandamos un abrazo bien grande. Muchas felicidades, querido Samuel. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga usando y que puedas seguir disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Y es por eso que hoy tengo el privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en este día. En el título del mensaje está esta frase: Jesús nació. Jesús nació. Espero que tengas abierta tu mente, abierto tu corazón para lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas en este día. Y bueno, por si no te habías dado cuenta, ¿verdad? Con la temperatura, con el clima, con los adornos, ya estamos llegando al final de este año. Estamos llegando a las fechas finales del 2023. Ya estamos cerca de Navidad, estamos cerca de Año Nuevo y son temporadas muy particulares, son temporadas muy especiales. Es una época muy diferente a cualquier otra época del año, ¿verdad? Justo nuestro pastor compartía el domingo pasado acerca de bajar la velocidad, acerca de detenernos un poquito, y estas fechas precisamente se prestan para eso, para reducir la velocidad. Bajamos la velocidad, muchos de nosotros comenzamos a reflexionar a ciertos errores que tuvimos durante este año, muchos aprovechamos, ¿verdad?, para dar gracias a Dios en estas fechas. Aprovechamos también nuestros tiempos de vacaciones, nuestros tiempos de descanso, para visitar familiares, amigos, personas que a lo mejor tienen meses que no podemos ver. Y bueno, tenemos compromisos, cenas, regalitos, arbolito de Navidad, luces de colores, intercambios en la oficina. Es una época muy particular, esta época de fin de año. Y sin embargo, quiero recordarte que en esta época hay un riesgo muy grande también. En esta temporada en donde estamos, ¿verdad?, entre los regalos, las luces, los arbolitos, las cenas, los intercambios de regalos, corremos el enorme riesgo de olvidar por completo la razón de la celebración. Muchos estamos tan inmersos, ¿verdad?, en esta vorágine de la temporada navideña, que se nos olvida la razón esencial de esta temporada, y la razón es justamente el nacimiento de Jesucristo. Esa es la razón de la Navidad, de la Natividad, el nacimiento, la llegada a este mundo de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Podemos perdernos entre el ponche, los romeritos, podemos perdernos entre las posadas, las piñatas, podemos perdernos entre las cenas de la oficina, las comidas con amigos, y entre tantas y tantas actividades en esta época, se nos olvida que Navidad es sinónimo de Jesús. Navidad se trata de Jesús. Y es por eso que el día de hoy quiero compartir contigo algo que Dios puso en mi corazón acerca de uno de los textos clásicos de esta temporada. Por favor, ve a el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y este texto vuelve a enfocarnos a la razón de esta temporada, vuelve a enfocarnos al centro de las celebraciones en estos días, el nacimiento de Jesús. Jesús nació y eso es motivo de gran alegría. Así que por favor ve conmigo Evangelio según Mateo capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 18 al 25. Va a aparecer ahí en tu pantalla Mateo 1, versículos del 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció entre sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo.
María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, gracias por este precioso texto de tu palabra. Te suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que tu palabra sea predicada y solamente tu nombre sea glorificado. Nadie de nosotros merece recibir la gloria, la admiración, la honra, la alabanza, la adoración, sino solamente tú, Señor. Así que te suplicamos que nos hables a través de este precioso texto y nos vuelvas a enfocar en la razón de estas temporadas, en la razón de nuestra celebración, el nacimiento de tu Hijo Jesucristo entre nosotros. Oramos en su precioso nombre y tu iglesia dice amén y amén. ¿Sabes? El nacimiento de este personaje histórico, el nacimiento de Jesús de Nazaret, es el evento de mayor impacto en la historia de la humanidad, ni más ni menos. Para creyentes o para no creyentes, es evidente a todas luces la influencia que la vida, la obra, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret ha traído a este mundo. No ha existido un personaje en la historia de la humanidad como Jesús de Nazaret. Y hoy estamos reflexionando en este pasaje clásico de Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesús. Un pasaje muy común en épocas navideñas, tomado de la pluma de Mateo, ¿verdad? Y vamos a meditar en aquellas cosas que nacen junto al nacimiento de Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando en ese pesebre nace el Hijo de Dios, nacen con él muchas bendiciones para la humanidad. Insisto, no ha existido ningún personaje en la historia humana que haya traído tanta bendición y tanta influencia que la vida de Jesús de Nazaret. Así que cuando Jesús nace, nacen con él muchas otras cosas. No solamente es un pequeño bebé el que nace en aquel rincón de Belén, junto con Jesús, nacen un sinnúmero de bendiciones para la humanidad. Y hoy quiero compartir contigo, basado en este texto de Mateo capítulo 1, al menos 4 de ellas. 4 bendiciones que tú y yo podemos recibir cuando Jesús nace. Primera de ellas, cuando Jesús nace, también nace el cumplimiento de las promesas divinas. Cuando Jesús nace, nace también el cumplimiento de las promesas divinas. Mira lo que dice el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio de el profeta. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio de el profeta. Déjame comenzarte diciendo que el nacimiento de Jesús es el nacimiento más particular, más peculiar, es el nacimiento único en la historia de la humanidad. Y lo vamos a ir viendo en cada uno de los puntos de este mensaje. No es un nacimiento cualquiera, no es un nacimiento más, es el nacimiento. Es un nacimiento particular, irrepetible, único. Y es una de las cosas que Mateo nos comienza recordando en su relato. Una de las frases más famosas de Mateo en todo su evangelio es la siguiente: para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo tal cosa. Esa frase, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, esa frase es muy común en Mateo. Si tú revisas los 28 capítulos del Evangelio de Mateo, su Evangelio está repleto de esa frase. Y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo lo siguiente. Es una frase muy común en Mateo. Mateo nos recuerda
que el nacimiento de Jesús no es un nacimiento más. Es un nacimiento esperado por siglos. Es un nacimiento que el pueblo de Israel había esperado por generaciones, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: no es un nacimiento más. Es un nacimiento que se había anunciado por varios profetas siglos antes. Jesús es el cumplimiento de la profecía. Así que cuando Jesús nace en ese rincón de Belén, cuando nace aquel pequeño bebé, no solamente nace ese pequeño bebé, sino nace el cumplimiento de todo lo esperado. Todo aquello que durante siglos se había profetizado, nace en Belén. En Jesús nace el cumplimiento de las profecías. En Jesús nace el cumplimiento de todo aquello que Dios ya había dicho con anticipación. Imagina, por favor, qué tanta era la expectativa en Israel del nacimiento del Mesías, que Lucas, otro de los evangelistas, relata un precioso episodio. Ve a tu Biblia, Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32. No está en tu boletín, quiero leerlo para ti. Por favor, escucha con atención Lucas 2, del 25 al 32. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida entera a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios trajera consuelo a la nación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y el Espíritu Santo le había dado a conocer que no iba a morir sin haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. El Espíritu Santo hizo ir a Simeón al área del templo, y cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley, Simeón tomó al niño entre sus brazos y alabó a Dios diciendo lo siguiente: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo tú nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ahora ver cuál es tu plan. Él será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Lucas 2, del 25 al 32. Qué hermoso pasaje. Este hombre avanzado en edad, llamado Simeón, que vivía para dedicar su vida, su servicio al Señor. Este varón pudo ver con sus ojos el nacimiento del cumplimiento de las promesas. Pudo ver el nacimiento de todo aquello que Dios había dicho por medio de los profetas siglos atrás en este pequeño niño nacido en Belén. Dios cumpliendo sus promesas. Cuando Jesús nace, nace también el cumplimiento de las promesas divinas. Y quiero decirte algo en este primer punto. Si tú el día de hoy nos estás viendo a través de alguna red social, estás aquí en este lugar y estás cansado, estás cansada, a lo mejor estás perdiendo la esperanza de algo que Dios te dijo y no ves el cumplimiento. Si estás dudando de aquello que Dios te ha prometido, porque a lo mejor ya ha pasado mucho tiempo de aquello que Dios te prometió y no has visto el cumplimiento de ello. Si estás a punto de tirar la toalla porque la promesa se está tardando en cumplir, hoy te quiero recordar algo. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y el ejemplo más claro es el nacimiento de Jesús. Una promesa que duró siglos, pero que en su momento tuvo su cumplimiento en aquel rincón de Belén. Así que quiero decirte algo con todo mi corazón. Mantente esperando, porque si Dios te dijo algo, Él lo va a cumplir, porque Él no miente. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Por eso el autor a los Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 10:23, mantengámonos firmes y sin fluctuar, y mantengámonos en esta esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió.
En Jesús nace el cumplimiento de todas aquellas promesas a Israel. ¿Qué otra cosa nace con Jesús? En Jesús nace la posibilidad de lo imposible. En Jesús nace la posibilidad de lo imposible. Dice el versículo 23, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. ¿Sabes? Hay muchas cosas que disfruto de servir a Dios, pero una de las cosas que verdad llena mi corazón, una de las cosas que más disfruto, y seguramente si hay pastores que nos están viendo a través de redes sociales o que están en este lugar, no me dejarán mentir, una de las cosas que más disfrutamos es cuando una persona nos habla por teléfono y nos dice, Pastor Chucho, no sabes lo que Dios acaba de hacer en mi vida. Pastor Chucho, no sabes lo que Dios acaba de hacer en la vida de mi familia o lo que Dios acaba de hacer en mi trabajo. Me encantan esas llamadas porque hay una nota ahí de algo sobrenatural, algo que era imposible y que Dios lo hizo posible. Pastor, no me lo vas a creer. Pastor, necesito contarte algo que Dios hizo. En verdad esto es un milagro. Necesitaba la intervención de Dios y Dios obró en mi vida, en la vida de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi negocio. Ese tipo de cosas nos llenan el corazón porque vemos a Dios haciendo posible lo que era imposible. Hay parejas que se han acercado conmigo y me han dicho, es que si Dios no hubiera intervenido, mi matrimonio estaría deshecho hoy. Es que si Dios no hubiera intervenido en la vida de mi hijo no estaría aquí hoy. Es que si Dios, y me encantan estas historias porque hacen evidente que para Dios no hay nada imposible. Me encanta escuchar estas historias. Me encanta que me cuenten las personas aquellas cosas que Dios hizo en sus vidas que parecían imposibles. Si hay alguien experto en hacer posible lo imposible, ese es nuestro Dios. Y nuevamente Mateo nos recuerda esto en el relato del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús es un imposible. Es una virgen concibiendo. Es Dios haciendo posible lo imposible. Y no solamente en el tema físico o biológico. No. Si nos detenemos por un momento, es ver a Dios haciendo lo imposible. ¿Cómo es posible que el eterno Dios, aquel que no está sujeto al tiempo o al espacio, nace en tiempos del emperador Augusto en un rincón de Belén? Es Dios haciendo posible lo imposible. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso adopte la frágil e indefensa envoltura de una piel de bebé? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que aquel que hizo todas las cosas y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, ahora esté recostado, indefenso, envuelto en pañales, en un comedero de animales? ¿Cómo es eso posible? Cuando Jesús nace la posibilidad de lo imposible. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es natural aceptar que, puesto que Jesús fue una persona extraordinaria y única, su entrada en este mundo también lo fue. No fue un nacimiento ordinario, fue un nacimiento milagroso, extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios hace posible lo imposible. Aquellas cosas que parecen imposibles para tus ojos, para mis ojos, aquellas relaciones que para tus ojos o para mis ojos ya están rotas, aquellos sueños que a lo mejor para ti parecen imposibles. Déjame recordarte que para Dios no hay nada imposible, porque ese tipo de cosas son las que Dios hace. Dios hace posible lo imposible. Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Y la Biblia se encarga de repetirnos una y otra vez esta verdad. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer todo lo que Él decida hacer.
Génesis 18:14, Salmos 115:3, Jeremías 32:17, Mateo 19:26, Marcos 10:27, Lucas 18:27, Efesios 1:19, Efesios 3:20. Y me pasaría todo el día hablando de las historias en donde algo parecía imposible y Dios interviene y hace posible lo imposible. Eso es también el nacimiento de Jesús. Es una muestra más del poder de Dios. Es una muestra más de la intervención de Dios. Es Dios haciendo posible lo imposible. Y si hoy estás en una situación en donde crees que solamente Dios lo puede arreglar, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar en donde Dios le encanta actuar. Estás en el lugar en donde Él va a obrar y tú le vas a dar la gloria, porque Él es quien hace posible lo imposible. Cuando Jesús nace, nace también la posibilidad de lo imposible. En tercer lugar, con Jesús en aquel rincón de Belén, con Jesús nace la esperanza en tiempos desafiantes. La esperanza en tiempos desafiantes. Dice el versículo 24 y 25, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre Jesús. ¿Sabes? Muchas veces vemos el relato de la Navidad y lo vemos con lucecitas de colores y lo vemos muy lindo, muy romántico, muy tierno. Pero cuando vas a la Biblia y te pones en los zapatos de José y te pones en los zapatos de María, te das cuenta que eran tiempos desafiantes para ellos. Su vida, su proyecto de matrimonio, su plan de vida fue completamente interrumpido por los planes de Dios, que siempre son mejores, evidentemente. Pero ¿sabes algo? No creo que haya sido sencillo para José y para María vivir esta etapa de su matrimonio, de su recién comenzado matrimonio. Hace algunas semanas yo compartí un devocional con los padres de familia de nuestra escuela, del IESE, y yo les compartía que si era un desafío grande, aquellos que tenemos la bendición de ser padres, que si era un desafío grande criar hijos, imagínate por un momento el desafío que representa ser los papás del Hijo de Dios. ¡Wow! Si de por sí ser papá, si de por sí ser mamá es un desafío, ponte ahora en los zapatos de José y de María. Ponte en los zapatos de este par de jóvenes judíos a los cuales Dios les dice que van a recibir de manera sobrenatural al Hijo de Dios y que ellos son los encargados de criarlo. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¿Te has puesto a pensar por un segundo la tremenda carga que descansaba sobre los hombros de José y de María? ¿Criar al Hijo de Dios? Su plan de vida cambió por completo, sus sueños, sus metas fueron cambiados por los sueños y las metas de Dios para este mundo a través del Mesías. José y María vivieron una vida llena de desafíos. Tú y yo sabemos que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Voluntariamente Jesús decidió encarnarse y nacer como cualquiera de nosotros, habitar en el vientre de María, ser un pequeño recién nacido envuelto en pañales. Y José y María fueron elegidos por Dios para criar a su hijo. ¿Te imaginas, por favor, las escenas? No sé, yo a veces este tipo de cosas, me dice mi esposa que yo a veces pienso cosas que le dan un poquito de miedo, de temor, pero por favor, ponte en los zapatos de José y de María y Jesús, 100% Dios, pero también 100% un niño de 3 o de 4 años que quiere jugar con las herramientas de carpintero de José y María gritándole, Jesús, deja ahí. Sí, claro que sabemos que Jesús fue sin pecado, pero era un niño travieso, que a lo mejor quería agarrar el serrucho de la carpintería y ellos tenían que enseñarle disciplina a Jesús. Jesús, ¿ya te memorizaste la porción de la Torá que vas a repetir en la sinagoga?
Ven Jesús, vamos a orar para dar gracias a Dios por la provisión de hoy. A veces no queremos meditar en esas cosas, queremos saltarnos esas cosas, queremos saltarnos el hecho de que José y María hicieron un trabajo extraordinario criando al Hijo de Dios. ¡Qué desafío tan tremendo! ¡Qué desafío tan grande! Y ellos hicieron un gran trabajo. Aceptaron con fe el desafío que Dios les puso y lo hicieron de una manera extraordinaria. Cuando tuvieron que viajar a Belén para ser empadronados, así lo hicieron y ahí nació Jesús. Cuando tuvieron que huir a Egipto para salvaguardar la vida de Jesús, así lo hicieron. Cuando tuvieron que regresar a Nazaret para ver al niño crecer y criarlo como un varoncito judío temeroso de Dios, así lo hicieron. Y entonces Jesús ya no es un niño, es un jovencito de 12 años y ahora está sentado en medio de los doctores de la ley, escuchando y enseñando a los doctores de la ley. Y todos estaban maravillados por la inteligencia y por las palabras de Jesús. Lucas 2:48. Y dice el versículo 50 que José y María no entendían estas cosas. Les sobrepasaba el desafío. Ellos hicieron lo que les tocaba hacer como padres. Pero muchas cosas que veían en Jesús a los 12 años, sentado en el templo, discutiendo con los doctores de la ley judía, José y María no lo entendieron. Solo guardaban estas cosas en su corazón. Y por eso me encanta la fe, la confianza, la obediencia de José y de María. ¿Por qué? Porque aún sin entender muchas cosas, ellos decidieron confiar y obedecer, sin entenderlo todo, y vivir con esperanza el desafío que tenían por delante. Por eso cuando Jesús nace también esta esperanza para los tiempos desafiantes. Por eso Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si estás viviendo tiempos desafiantes, si estás viviendo algún momento de transición, si estás frente a un reto, si estás viviendo una experiencia complicada en lo familiar, en lo laboral, recuerda que en Jesús nace también la esperanza para afrontar tiempos desafiantes. José y María son el mejor ejemplo de ello. Y en cuarto y último lugar, en Jesús nace también la presencia divina para cada momento. En Jesús nace la presencia divina para cada momento. Versículo 23. Y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Si José y María tuvieron el desafío de ser los padres terrenales del recién nacido Hijo de Dios, también tuvieron el privilegio de verlo crecer. ¡Qué maravilla! José y María tuvieron el privilegio de tener bajo su techo al Hijo de Dios. Si eres papá, si eres mamá, me vas a entender a lo que te voy a decir. Y particularmente a lo mejor estoy muy sensible porque soy papá de una niña chiquita, una niña que en enero cumple 6 años. Si tú eres papá o mamá de un niño pequeñito, no me dejarás mentir. Verlo con sus ojitos cerrados y respirando profundo en la noche mientras duerme, eso no tiene precio. Escucharlo reír a carcajadas mientras José jugaba con él en el campo, eso no tiene precio. Admirar con asombro que había algo especial y completamente diferente en Jesús, aún siendo un niño judío que crecía en Nazaret. Qué privilegio de José y de María el ver crecer al Hijo de Dios bajo su techo. Solamente ellos tuvieron este tremendo privilegio. Y justo esta historia del nacimiento de Jesús
y de la presencia de Jesús en la casa de José y de María, nos recuerda algo también a nosotros, que el anhelo de Dios es habitar en medio de nosotros. El anhelo de Dios, escúchalo bien, es habitar en medio de nosotros. No lo podemos entender, pero el anhelo de Dios es habitar en medio de nosotros. Así como Jesús vivió y creció en casa de José y María, su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda que Jesús anhela estar entre nosotros en cada momento. Y si Mateo 1 comienza diciendo que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 28 termina diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia divina en medio de nosotros. Muchas de estas épocas, las personas tienen sentimientos encontrados. Muchas veces en Navidad, en Año Nuevo, se acentúan las ausencias, se acentúan las personas que ya no están con nosotros, se acentúan las pérdidas, se acentúan las ausencias. Y hoy quiero recordarte que la Navidad nos enseña el anhelo de Dios de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los días buenos, en los días no tan buenos, en los días de celebración, en los días de luto. Jesús es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. 4 cosas que nacen en la Navidad: el cumplimiento de todo aquello que Dios había prometido para que se cumpliera lo dicho por el profeta. En segundo lugar, la posibilidad de lo imposible: una virgen concebirá. En tercer lugar, esperanza en tiempos desafiantes: José despertando del sueño, haciendo todo aquello que Dios le había pedido. Y en cuarto lugar, la presencia divina en cada momento. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda aquellas cosas que nacen junto con Jesús. Nace esa esperanza bienaventurada en tus promesas. Nace esa confianza para tiempos desafiantes. Nace, Señor, esta presencia tuya en medio de nosotros. Esta fortaleza para los tiempos difíciles. Todo eso nace con Jesús. Gracias, Señor, por recordarnos todo aquello que nos has traído a través de la vida de tu Hijo. Te suplico que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestro corazón, particularmente aquellas personas que pueden estar cansadas, que pueden estar perdiendo la esperanza, que pueden estar sin rumbo en tiempos desafiantes, que pueden sentirse solos o solas en estas temporadas. Recuérdanos, Señor, que Jesús nació y junto con Él nacieron todas estas bendiciones. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me encantaría que juntos pudiéramos cantar a nuestro Dios, cantar a aquel pequeño que nació en Belén y que nos ha traído todas estas bendiciones. Así que donde quiera que estés, aquí en Zona Esmeralda o donde quiera que estés conectado, juntos cantemos a nuestro Dios.